Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia, y hoy traigo un tema, wow, que para mí es todo un trabajo, pero es muy poderoso, y es el tema del auto perdón. Yo creo que todos nosotros sabemos que nadie es perfecto y todos sabemos que cualquier persona del mundo comete errores. Y lo que me cuestiona a mí es, si sabemos eso, ¿por qué nos damos tanto palo a nosotros mismos cuando nos equivocamos o cuando cometemos un error? Ya sea que sintamos arrepentimiento, vergüenza o culpa, nuestra capacidad para perdonarnos a nosotros mismos es mínima, pero es que a la vez puede ser una clave fundamental para vivir en mayor bienestar, y por eso dije, pues es un tema que hay que traer y que hay que hablar. Y preparándome para el episodio, además encontré que en un estudio realizado en el año 2017 por un grupo que se llama Science Direct en Estados Unidos, encontró que la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos se asocia directamente con una sensación de bienestar y satisfacción con nuestra vida. Es decir, entre más satisfecho estoy con mi vida, más fácil perdonarme y perdonar a los demás, y viceversa. Entre más insatisfecho estoy con mi vida, más me cuesta perdonarme a mí mismo y perdonar a los demás. Entonces, hey, dije, ahí hay un punto adicional para investigar el tema del autoperdón y esta relación con la percepción de satisfacción de vida. Y por eso decidí compartir el episodio de hoy, pues también porque es un tema que me trabajo a mí misma. Entonces, arranquemos como siempre por definir qué es realmente el autoperdón. Podemos entenderlo como tener un cambio de actitud positivo en nuestros sentimientos, acciones y creencias acerca de nosotros mismos después de haber cometido un error o una equivocación. Es como tener la capacidad de restaurar un sentido positivo de nosotros mismos, aunque la embarremos, y tener como la capacidad de ponernos una capa de protección en contra de los efectos tóxicos que traen la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento, que es lo que viene normalmente cuando nos equivocamos o cuando la embarramos. La antítesis del perdón a uno mismo sería entonces precisamente caer en esos sentimientos que les acabo de mencionar, de culpa, vergüenza y arrepentimiento, tras haber cometido un error o equivocación de cualquier tipo, o empezar como a darnos palo y latigarnos por equivocarnos o por hacer algo mal. Y es que lamentablemente esto último, darnos palo y equivocarnos, creo que es lo más común para la mayoría de nosotros. Existe esta constante tendencia a pensar que tenemos que ser perfectos, ¿no? Y creo que ese tener que ser perfecto o hacerlo todo bien es un mecanismo de autoprotección que hemos generado porque cuando no lo hemos sido, cuando no hemos sido perfectos, es decir, cuando nos hemos equivocado, la hemos embarrado, hemos sufrido las consecuencias de sentirnos mal. Y es horrible sentirse mal cuando uno se equivoca o cuando la embarra, y pues por eso, como se siente tan mal, pues uno no quiere repetirlas. Pero ojo, el castigo que nos ponemos por no ser perfectos es precisamente porque arrancamos con una vara imposiblemente alta y falsa de creer que debemos ser perfectos. Es por eso que cuando fomentamos la capacidad de reconocer y aceptar que ni somos perfectos ni deberíamos serlo, vamos creando una de las mayores habilidades para nuestra vida y para nuestro bienestar, que es sabernos perdonar a nosotros mismos. Y un beneficio adicional de hacerlo es que cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, también aprendemos a perdonar a los demás. Entonces, como que todos terminamos ganando. Y es que la verdad, aprender a perdonarnos a nosotros mismos puede ser tan simple
como empezar a sentir curiosidad por nuestros actos y por nuestros comportamientos. Es preguntarnos, hey, ¿por qué habré reaccionado de esa manera cuando me pasó esto, no? Y es también permitirme procesar todos los sentimientos asociados con el dolor que nos ha generado el habernos equivocado o el haber cometido un error. El autoperdón entonces no se trata ni de evadir, ni de minimizar, ni de esconder, ni de tapar lo que no se hizo o lo que no se siente bien, sino todo lo contrario, de tratar de incorporar esa parte en nosotros mismos y empezar a relacionarnos con esos sentimientos y sensaciones incómodos de otra manera y desde una nueva perspectiva. Teniendo en cuenta lo anterior, paso entonces ahora a compartirles algunas recomendaciones o ideas para que empecemos a ser más compasivos con nosotros mismos, para que empecemos a trabajar en el autoperdón y con ello a crear mayor satisfacción en nuestra vida y sentirnos en más bienestar con nosotros y vivir más livianos y más reales porque la perfección es ficción. La primera recomendación es empezar a reformular la forma en la que pensamos acerca de nuestros errores. Tendemos a pensar en las cosas en términos de extremos y de polaridades, ¿no? Entonces hablamos de o uno es exitoso o es un fracasado, o uno es fuerte o es débil, cuando en realidad, y ya lo hemos explorado en otro episodio, las aparentes contradicciones coexisten, ¿no? Están ahí una al ladito de la otra. Y más allá de eso, lo más chévere que encontré para este episodio es que uno puede encontrar un extremo para llegar al otro. Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿cómo puedo crear esperanza a partir del dolor? ¿O cómo puedo crecer y sentirme mejor conmigo mismo a partir de lo que se sintió o experimentó como un fracaso? Miren cómo en esos casos un extremo se vuelve el iniciador del otro. Así, desde esta mirada, lo negativo, lo difícil, lo doloroso y lo incómodo se convierten en el cimiento de nuestro crecimiento, de nuestra evolución y, por qué no, hasta de nuestra propia transformación. La segunda recomendación, salir de los yo debo o me toca o tengo que. Cuando pensamos en estos términos de debo, me toca, tengo, estamos poniendo al mando a ese crítico interno que yo creo que casi todos nosotros tenemos por dentro. Esos debo, me toca o tengo van de la mano con el juicio. Y el juicio limita y el juicio condena, porque es categórico. Si no lo logró, no lo logró, bien o mal. Podemos, por ejemplo, entonces cambiar el me toca hacer esto o X, o me toca hacer así, o debo verme así, o tengo que portarme así por yo podría, o yo puedo, o yo quisiera. Miren cómo solo cambiar el verbo aliviana la energía. Y además cuando yo digo cosas como yo podría o yo quiero, le estoy quitando el juicio y la exigencia que cuando no lo logro me lleva a sentirme mal, a culparme, a sentirme avergonzado, en fin. Entonces, en lugar de juzgar, podemos aprender de nuestros errores y equivocaciones y usar esas experiencias para cambiar cuando digo, yo quisiera hacer esto, no lo logré, hey, ¿por qué no lo habré logrado? ¿No? O yo podría hacer esto, ¿por qué no lo hice? Hey, ¿qué pasó? Y ahí crecemos más. Tercera recomendación, asumir la responsabilidad de nuestros actos. Y esto no todo es bonito. La verdad es que cuando empezamos a reformular la forma en que pensamos y nos sentimos respecto a nuestros errores, pasamos de un modo de juicio y castigo a un modo de responsabilidad, que es bien diferente, pero no necesariamente fácil. Aceptar nuestra responsabilidad es aterrador, sobre todo al principio cuando uno empieza, ¿no?
Pero les quiero decir que cuando uno se permite hacerlo, no solo va a ser liberador, sino que nos va a terminar empoderando y dando una sensación de bienestar que está muy, muy chévere. Por supuesto, asumir la responsabilidad de algo le abre la puerta a esos sentimientos de los que queremos salir corriendo, ¿no? Que son la culpa, el remordimiento y el arrepentimiento. Pero esto nos lleva al siguiente punto y a la siguiente recomendación, que es no negar nuestra culpa, nuestro remordimiento o nuestro arrepentimiento. Hay que evidenciar que esas emociones están ahí. Cuando asumimos nuestra responsabilidad por algo, estos sentimientos incómodos como el remordimiento, por ejemplo, o la vergüenza, son recursos naturales que nos van a permitir avanzar hacia la integración de la situación de una manera saludable. Así es como vamos construyendo el músculo y la fuerza y la resiliencia de reconocer que somos humanos y que no somos perfectos. Es precisamente permitiéndonos sentir el dolor, la culpa o el remordimiento. Ey, permitiéndonos sentirlos, no quedándonos estancados ahí, ¿vale? Y es que la verdad, sanar y transformarnos es más un proceso que surge de atravesar lo que nos incomoda que de evadirlo o de pretender que no pasó nada o hacernos los locos o negarlo. Ey, pero tampoco de quedarnos anclados en el juicio de me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. No podemos simplemente pretender que no pasó nada. Tampoco quedamos estancarnos ahí en lo que pasó. Lo que necesitamos es sentarnos con esos sentimientos incómodos, procesarlos, atravesarlos para poderlos transformar. Si bien la reacción inicial cuando uno se enfrenta a un sentimiento incómodo como la culpa es querer evitarlo, ¿no? Y sacarle 20.000 excusas y no quererlo mirar. Y para aprender a autoperdonarnos, necesitamos es fundirnos en esa incomodidad. Se siente horrible, se los digo por mi propia experiencia, pero créanme que es solo un rato, ¿no? Es como ese quemón inicial y después va empezando a bajar la intensidad y así vamos a poder empezar a resolverlo, a integrarlo, a sanar y hacer todo ese proceso reduce drásticamente las posibilidades de que volvamos a cometer el mismo error que nos metió en esa situación tan incómoda. La siguiente recomendación es hacer un esfuerzo por restaurar o reparar. Miren que llevamos muchas R's, ¿no? Reconocer, responsabilizarse, restaurar, reparar, en fin. Aquí con restaurar o con reparar me refiero a tener la capacidad de ofrecer una disculpa si hay lugar, así se hace a nosotros mismos, para corregir lo que se haya hecho mal. Y también me refiero a la capacidad de cambiar el remordimiento o la culpa y transformarlos en un cambio real de comportamiento. No saco nada diciendo me culpa, me culpa, me culpa, si no hago nada por cambiar, ¿no? Yo creo que parte del perdón a uno mismo implica corregir errores respecto a los demás muchas veces. Hey, pero si incluso la situación no tiene nada que ver con nadie más, nuestra relación con nosotros mismos también necesita ser restaurada. Entonces, tener la capacidad de sentarme conmigo y decir, eso no estuvo chévere, pero lo voy a corregir, es importante nosotros con nosotros mismos. Es importantísimo porque hacer esto lo que logra es ayudarnos a cambiar la narrativa interna de un lugar de condena a un lugar de crecimiento y transformación. Si dejamos las cosas así sin restaurarlas, así se van a quedar, ¿no? Como congeladas y eso va a estar ahí siempre, así pasa el tiempo y así no lo queremos mirar. Pero por el contrario, si hay una evolución, un cambio, un interés por cambiar, entonces va a haber transformación, evolución y en ese movimiento se sienten cosas maravillosas y muy positivas. Si bien no siempre es fácil ser conscientes de ofrecer una disculpa a alguien más o a nosotros, la verdad es que la razón por la que la mayoría de nosotros sentimos culpa o vergüenza por nuestras acciones pasadas
es porque esas acciones no estaban alineadas con nuestra moral y con nuestros valores actuales. Entonces, miren qué interesante. Así es precisamente como nuestros errores o nuestras equivocaciones o malos comportamientos en realidad terminan es dándonos pistas sobre lo que es importante para nosotros hoy. ¡Wow! Y esa información es valiosísima, ¿no? Es como nos conecta con autenticidad, con conocernos, con saber qué es lo que es realmente importante para nosotros. La siguiente recomendación es encontrar la lección en la situación. Cuando aprendemos algo de lo que nos pasa, cuando identificamos la lección de lo incómodo que hicimos o que nos sentimos, inicia un proceso maravilloso de renacimiento y de renovación. Es ahí en donde empezamos a crecer, ¿no? Es a partir de las experiencias, de lo que nos ha pasado. Cuando aprendemos una lección por algo que hicimos que no estuvo chévere, vamos aprendiendo y entendiendo quiénes queremos ser, qué tipo de persona quiero ser en adelante. Entonces eso es súper importante. Esta renovación, cuando uno aprende la lección, tiene dos partes importantísimas. La primera, comprender qué nos llevó a cometer el error o la equivocación. Y la segunda, la decisión y el esfuerzo consciente para evitar volver a portarnos de esa manera en el futuro. Una siguiente recomendación es como conectar con nosotros mismos, ¿no? Como conectar como con esa sabiduría interna que todos tenemos, que todos llevamos dentro y cada quien le puede poner el nombre que quiera, no interesa, lo que importa es que la identifiquen y que conecten con eso, porque es que muchas veces cuando trabajamos en algo que se nos dificulta, puede que las respuestas estén en nuestro interior. Lo que pasa es que hay mucho ruido, mucha distracción y lo que necesitamos es como limpiar y desbloquear para encontrar ese lugar de nosotros en el que nos aceptamos, en el que nos acogemos y en el que nos podemos comprender. Entonces, conectar intencionalmente con nuestro interior nos permite acceder a ese lugar bonito, lleno de sabiduría, lleno de compasión y lleno de comprensión. ¡Ey! Ahí no evadimos, sino que ahí logramos es como vernos desde otro lugar y al vernos desde ese otro lugar podemos tomar decisiones diferentes que estén más alineadas con nuestro bienestar. La siguiente recomendación la llamé aprender del pasado, pero vivir en el presente. Dejar atrás el pasado no es fácil, especialmente cuando estamos tratando de perdonar a alguien o de perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Ahí el pasado como que le brinca a uno. Pero la clave acá es tener muy en cuenta que si bien no podemos cambiar lo que pasó, no puedo cambiar lo que dije, no puedo cambiar lo que hice, sí puedo tomar la decisión de ser diferente, actuar diferente o hablar diferente en adelante. Es clave aprender a separar la experiencia pasada de mi realidad actual. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Y finalmente, yo siempre les recordaré y les recomendaré buscar ayuda de alguien especializado. Miren, yo sé que uno puede hacer muchas cosas solo, pero la verdad es que uno no tiene por qué sufrir solo. Y si estamos pasándola mal porque no podemos perdonarnos o porque estamos llenos de culpas o porque sentimos arrepentimiento, hey, pues a pedir ayuda, la que sea, la que les funcione, ojo, especializada, ideal y alguien neutral, sería lo más recomendable, ¿no? Porque si bien es cierto que el perdón a uno mismo es un trabajo interno, la verdad es que existen innumerables recursos, existen personas y terapeutas capacitados y otro tipo de seres cuyo propósito es brindar herramientas que funcionan para que las personas en estas situaciones puedan seguir adelante con su vida. Yo tengo el honor de ser una de ellas.
Y dar el paso para buscar ayuda, es acercarnos un poco más a encontrar ese autoperdón para aprender a tratarnos con cariño, aprender a tratarnos con compasión y vivir con mayor bienestar, que es lo que buscamos, creo que al final, todos en esta vida. Espero entonces que esta reflexión acerca del autoperdón los acompañe a tratarse más de esa manera. Y hoy, para profundizar estos aprendizajes, nos invito a oír a la maravillosa Cher con su canción If I Could Turn Back Time, si pudiera devolver el tiempo. Les dejo un abrazo fuertísimo, espero que este episodio les aporte, los ayude. Yo, como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes y espero que nos veamos en el próximo.